Bueno, y hoy vamos a hablar de un tema, ¿por qué el Señor tenía que decirnos a nosotros que decretáramos eso? O sea, ¿por qué? Uno dice, uy, pero que, como que arrogancia, ¿no? Como que si uno, no es decretar por decretar, porque uno a veces puede decretar algo que el Señor no dice y podemos decretar todo el día y toda la noche y no va a pasar nada. Pero cuando el Señor lo dice, tiene un propósito. ¿Y por qué Dios no lo hace Él solo? Porque lo podía hacer solo. Porque vamos a ver ese tema. Y el tema se llama genera aceite. Dile al que está al lado, tienes que generar tu aceite. Tienes que generar el aceite. Y todos tenemos que generar aceite. Y vamos a entenderlo hoy en Zacarías. Bueno, no todo lo podemos entender en una prédica. Obviamente que estamos en una revelación, digamos que va el Señor revelándonos cada día. Amén. Entonces vamos a ir a Zacarías 4. Vamos todos a Zacarías 4, por favor. Vamos a ir con esta palabra que está preciosa. ¿Listos? Zacarías 4, del 1 al 10. ¿Vamos? ¿Estamos listos? Familia, ¿están listos allá en casa? Porque necesitamos generar aceite. Es muy importante. Por ejemplo, Edward ese día tuvo aceite. Y necesitamos aceite ungido. Por eso hoy tenemos, ya me pusieron el menorá, yo no sé si lo estoy tapando o no. Bueno, pero esa es la idea. Bueno, Zacarías 4, y el pastor lo declaró hoy. No es con fuerza ni con ejército, sino con su Santo Espíritu. Pero hay una parte que tú también tienes que hacer. No es que, ay Señor, como tú dices que no es con mi fuerza, ni con nada, hazlo todo tú. Vamos a entender qué quiere decir esto con la ayuda del Espíritu Santo. Pero qué lindo saber que nosotros generamos ese aceite de olivo. Ellos estaban en cautiverio, para ponernos en contexto. Habían estado en cautiverio y ya estaban volviendo a retomar la nación. Estaban volviendo a restaurar esa nación que había estado en cautiverio. Y fueron varias compañías. Dile al que está al lado, son importantes las compañías. ¿Quiénes se unen? A restaurar la ciudad de Jerusalén y en especial el templo, porque cuando tú restauras el templo, demás se va a restaurar. Y ahora sabemos quiénes somos el templo, nosotros, ¿no? Y ellos estaban restaurando el templo y lo hacían en compañías. Y había un profeta, un gobernador, o sea, la unción del rey y la unción del sacerdote. Y vamos a ver cómo el Señor siempre actúa a través de su cuerpo. Él actúa solo, pero Él decidió actuar también a través de un cuerpo, a través de nosotros. Y como decía el pastor el domingo, el diablo, ¿sabes? Entonces pone división, pone independencia y pone incompatibilidad, y lo vamos a ver. Y es muy importante entender las estrategias del enemigo para que no caigamos en sus trampas y podamos ser aquellos que vamos a generar aceite juntos y ser ese instrumento del Señor. Amén. Entonces, él había profetizado porque Dios lo estaba utilizando, y esta es una profecía de las varias que había dado antes, unas 5 creo que son varias que él había dado en Zacarías. Tremendo libro. Volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó. Dile al que está al lado, despiértate. Despiértate, despiértate en el Espíritu. Este es un tiempo que no podemos estar dormidos. Son tiempos fuertes. Y porque como estamos tan dormidos y tan comoditos como hijos de Dios, el Señor está permitiendo cosas para que nos despertemos. Porque todo esto que ha salido a la luz estaba escondido. Y a veces Dios permite que salga a la luz para despertarnos. Y dice, como un hombre que es despertado de su sueño. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y aquí un candelero todo de oro. Qué lindo, ¿no? Con un depósito encima y sus 7 lámparas encima del candelero. Y 7 tubos para las lámparas que están encima. Dile que está al lado, el 7 es un número completo. Y junto a él 2 olivos
el uno a la derecha y el otro ¿qué? A la izquierda, a la derecha del depósito y el otro a la izquierda. Y proseguí, hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, era un poco preguntón, ¿qué es esto, Señor? ¿Qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y dijo, no, Señor. No, Señor mío. Qué lindo ese respeto, ¿no? Es tan hermoso esa honra. Entonces respondió y me dijo, me habló diciéndome, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel. Recuerden que Zorobabel era el que estaba gobernando, era el que tenía la unción de rey. ¿Qué dice? No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién eres tú, gran monte, delante de Zorobabel? Será reducido a llanura y él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia y gracia a ella. Y vino de Jehová a mí diciendo, las manos de Zorobabel, mírate las manos, diga, yo soy ese Zorobabel, echarán al cimiento de la casa y sus manos la acabarán. Tremenda palabra, amén. Y conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros. Porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos 7 son los ojos de Jehová, que recorren toda la tierra. Hablé más y le dije que sí, no, hasta ahí. Démosle un aplauso al Señor, vamos hasta ahí. Aleluya, amén. Porque esos dos. Bueno, ellos estaban viniendo de una cautividad y estaban restaurando. Y yo creo que Dios ha permitido que salga la cautividad a la luz. Y este tiempo están saliendo cosas en las naciones. Hoy que hablaba con una persona de Colombia, dice, ha sido tremendo lo de Colombia, ha sido muy fuerte. Cosas de hechicería, de brujería, o sea, unos poderes demoníacos tan fuertes. Y está la iglesia ahí orando, como debe estar. Está la iglesia despierta, están haciendo como marchas, bueno, marchas, más que marchas, no, están haciendo actos proféticos y sobre todo intercediendo de día, de noche, está despierta la iglesia. Y la cautividad ha salido y sale. Recuerde que la cautividad son cosas que esclavizan a los seres humanos, son naciones que esclavizan y de pronto gracias a Dios pues ya no son naciones humanas, pero a veces lo espiritual es más fuerte porque no se ve. Y ellos estaban siendo, porque el Señor intervino, los volvió a traer a Jerusalén para que restauraran Jerusalén y restauraran en especial el templo. Y como sabemos el templo pues ahora somos nosotros. Y ellos estaban en compañías porque el Señor siempre actúa en compañía. Y acá estaba el profeta, estaba la unción de gobierno, la unción de rey y estaba el sacerdote. Qué tremendo, ¿no? Es ver cómo ya en el Nuevo Testamento esa unción está en cada uno de nosotros. Pero lo lindo del Señor es que aún en el Nuevo Testamento no nos da todo a todos. Menos mal, bendito sea Dios. Si no seríamos terribles. Por eso Pablo decía que le había puesto un aguijón para que no se exaltara de sus revelaciones. Y siempre necesitaremos eso, esa compañía. Siempre necesitaremos actuar en unidad. Matrimonios, pastores con la iglesia, los discípulos, la iglesia, los padres con los hijos, los hermanos, en una empresa. En cualquier lugar necesitamos esa unidad y el domingo vimos cómo esa unidad no es fácil. No es fácil porque desde Adán y Eva la unidad la perdieron porque la unidad la daba Dios. La unidad la daba Él como cabeza. La unidad la daba porque estábamos todos en armonía. Es como el cuerpo, acá los que son médicos saben cómo el cuerpo tiene cada órgano y no pelean entre sí, más bien se complementan. O como una orquesta, ¿no? La orquesta tiene armonía porque tienen diferentes sonidos, diferentes voces, pero están en armonía porque tienen un solo propósito. Entonces, cuando ellos decidieron, obviamente, decidieron
salir de la paternidad de Dios, salir del diseño de Dios, de los diseños de funcionamiento, de los diseños de que hizo los cielos y la tierra, todo tan perfecto, ahí es donde entró una incompatibilidad. Y de hecho ustedes ven cómo ellos empezaron a echar la culpa al otro. Y hay como una incompatibilidad, hay como algo que no armoniza. Y nos pasa. Yo creo que a alguno le ha pasado eso sí, a todos acá. Digan amén. Eso, amén, amén, todos. Bueno, amén es que, o sí, digan sí, no, ahí sí sería sí. Y bueno, es normal porque si nosotros nos fuimos al árbol del bien y del mal y el conocimiento sin él, por orgullo, entonces ahí entró todo lo más terrible. Y siempre en ese árbol va a haber eso. Pero hay una cosa, que esta semana nos decía el Señor, que para hacer el mal ahí sí nos unimos a veces. Eso sí es fácil, y uno lo ve, para hacer el mal, ahí sí. Y uno ve personas que dicen, oigan, nunca se me han unido para lo bueno. Pero para lo malo ahí sí. Entonces hay que tener cuidado. Y bueno, ellos estaban trabajando conjuntamente, como tiene que ser. Estaba el profeta, estaba el sacerdote, que vamos a ver que es Josué, como antes lo limpia, porque un sacerdote es muy importante también. Y estaba el que era rey, el que ejecuta. Y todos los tres eran fundamentales en la reconstrucción con el pueblo. Porque si no hay una visión y una palabra profética, pues no se sabe a dónde ir, no hay luz. Pero donde no está un intercesor, un sacerdote que se ponga a la brecha, tampoco va a ocurrir algo. Y si no hay uno que ejecute, pues pueden tener mucha revelación, mucha unción profética, pero si no hay quien ejecute, también es en vano. Entonces, Dios permite que nosotros como cuerpo, cada uno tenga una habilidad. Y nos pasa entre esposos. El problema es que queremos que el otro sea igual al otro y el problema es que no está la cabeza que es él. Y por eso el candelero es muy importante. Porque unirse no es fácil. No es fácil. O sea, si somos sinceros, unirnos realmente, yo no sé si a ustedes les ha pasado, no es fácil. No es fácil porque cada uno quiere tener la razón, cada uno lo ve de una manera diferente, cada uno piensa diferente, pero cuando nosotros vamos a ese candelero, cuando nosotros vamos a la cabeza y de verdad nos rendimos, ahí sí. Y el diablo sabe qué poder hay en la unidad y por eso trae tanta división. Y ahora sí que se está trayendo mucha división entre las naciones, entre los países, en las familias, está trayendo división en los hogares, en los padres, en muchas cosas. Pero acá por eso nos dice el Señor que Él tuvo un sueño donde lo despertó y le mostró el candelero, y ese candelero tenía 7 ¿qué? Brazos. Y por eso es importante que ellos tuvieran claro que el 7 representa el número completo, o sea, el 7 es Él, y Él era el centro. Y ese candelero, los sacerdotes tenían que todos los días limpiarlo y poner aceite. Entonces para Él era raro ver 2 olivos al lado, pero ese candelero era de oro, o sea que tenía que ser probado. Y en este tiempo el Señor está cincelando la iglesia, la está probando fuerte. Yo no sé quién está pasando un momento de fuego, pero yo creo que todos. Y si no, por favor, pasa liberación, porque si no estás pasando un momento de fuego, puedes estar entretenido, pero acá el fuego es para todos. El tema es que si tú vas a exponer ese momento a que salga oro de ti, o qué va a salir de ti. Y el candelero es la iglesia también. Obviamente Él es el candelero, pero la iglesia también. Y tenía 7 lámparas, diciendo el Señor, es que no es como tú lo hagas, es que yo tengo que estar ahí. Yo soy el número perfecto. El 6 no puede. El 666, no es que el 6 sea malo, porque el 6 hizo el Señor el hombre, sino que si no tiene el 7, si no estoy yo ahí, no va a ser con tu fuerza, no va a ser porque a veces hasta nos esforzamos para hacer la voluntad de Dios, pero si Él no está ahí, si no estamos rendidos a Él, va a ser en vano. Por eso habla de la gracia de Dios. Y acá cuando el Señor dice no es con ejército, sino con fuerza, sino con mi espíritu,
No es que uno diga, ay Señor, entonces yo te lo dejo a ti. No, vamos a entender que esto viene, el Señor tiene un diseño y por eso le dice a Zorobabel, manos a la obra, dile que está al lado, manos a la obra. O sea, no es como que, ay Señor, sana mi familia, sana mi esposa, sana mis hijos, cuida a mis hijos, eso es, lo ponen hasta de portero, cuida mi casa. No, los 7 brazos son los 7 espíritus, la sabiduría, ya sabemos. Entonces, vamos a ir a Isaías 11. Isaías 11 que habla a propósito de los 7 espíritus, porque es importante saber qué son esos 7 espíritus, que también acá habla de los 7 ojos, que tiene que ver con eso. Isaías 11 dice que saldrá una vara del tronco de Isaí, un vástago, que retoñará de sus raíces y reposará sobre él. Obviamente estaba hablando de Jesús. Pero cuando nosotros tenemos esa simiente de Jesús, esto también va para nosotros, porque el Señor es el primer Cristo, es el primer ungido, pero el Señor también, el Padre nos da esa simiente para que nosotros podamos desarrollar estos 7 espíritus. El Espíritu de Dios, que es Él, y con Él obviamente se desarrolla el espíritu de ¿qué? De sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo, de poder, espíritu de conocimiento y un espíritu muy importante que en este tiempo tenemos que orar por eso. Se llama espíritu de temor de Dios. Y el temor de Dios es muy importante. El temor está por fuera de sus principios. Y nos estábamos volviendo muy livianos en esto. Y por eso dice acá que es algo importante. Y mire lo que hace eso. Te haré entender diligentemente el temor de Jehová, para que no juzgues según lo que vean tus ojos naturales, para que no juzgues según lo que oiga tus oídos, sino que juzgues con el candelero. Entonces es importante en este tiempo que nosotros tengamos el candelero en nuestro espíritu. Es importante en las familias, es importante en las naciones, porque a veces nos ponemos a pelear, pero cuando está el candelero activo en nuestras vidas, vamos a ver con claridad lo que está pasando y vamos a tener la sabiduría para tomar las decisiones correctas. Vamos a tener la luz. Y si el diablo quiere venir a engañar, no va a poder, porque tienes la revelación del Espíritu Santo. Ya no vas a andar por tu corazón ni por tus heridas. Ayer veíamos en el discipulado del reino cómo las heridas distorsionan. Y eso es tan claro, el alma, los sentimientos, el razonamiento. Si no tenemos la raíz que es Jesús, un razonamiento, o sea, Dios nos dio la inteligencia. Pero yo he visto gente inteligente intelectualmente, pero Dios mío, si no tenemos esa inteligencia que viene desde la raíz, aún para la inteligencia natural, porque esa también tiene que estar alineada. Entonces necesitamos tener esa claridad. Y ahí sí nos podemos unir. Porque, por ejemplo, a mí me ha pasado, nos ha pasado con el pastor. A veces vemos las cosas diferentes. Porque él es hombre, porque yo soy mujer, porque tenemos de pronto, claro, y Dios no nos hizo iguales. Pero cuando nos rendimos al Señor, cuando dejamos que Él, con el espíritu de sabiduría, de consejo, de revelación, ahí es donde nos podemos unir. Y por eso la unidad viene de Él. Pero el tema es que uno quiere ser cabeza, todos. Y acá los varones les quiero decir algo. Encima de ustedes está Dios. Ustedes no son cabeza a todos. No, mentiras, no, es acá, por acá. Es cierto. Los varones tienen la cabeza que es el Señor. O sea, uno, y aún nosotras como mujeres. Nosotras como mujeres podemos tener un lugar de coordinación, pero no es como yo quiera. No es como yo quiera. Es que la cabeza es Él. No es a mi manera. ¿Cuánta gente toma la autoridad para hacer las cosas a su manera? Y nos estamos haciendo daño a nosotros. Por eso es importante que Él sea ese candelero. Y Él el que sea el centro. Y eso es muy importante, porque ahí vamos a tener esa unidad. Ahí la vamos a tener cuando nos rendimos como esposos, cuando nos rendimos como hermanos, cuando nos rendimos como pastores, cuando nos rendimos como iglesia.
Y el diablo sabe el poder de una compañía. El diablo sabe cómo Dios puede utilizar a las personas. Y por eso el Señor no nos da todo a todos. A ninguno nos da todo. Y yo lo veo en los ministerios, cada ministerio, cada iglesia, cada casa espiritual tiene una unción. Y yo no puedo sentirme mejor que esta casa, y ni porque tenga una iglesia grande o chiquita, no. Porque cada iglesia cumple un propósito. Cada persona. No podemos pretender ser iguales. Yo veo mis 9 hermanos y somos totalmente diferentes. Pero todos somos bendición. Y por eso es importante el candelero, porque ahí vamos a ver cómo operamos. Y ahí viene el tema que habla del aceite. Cuando el Señor le dijo a Zacarías, que cuando le pregunta, ¿no? Le pregunta quiénes son esos dos olivos, perdón, quiénes son. Dice, hablé aún de nuevo y le dije, ¿qué significan las 2 ramas? Ramas, dile que está al lado, eres una rama. El tronco es él. De olivo que por medio de los 2 tubos de oro que vierten aceite como oro. Imagínense el trabajito que ellos tenían todos los días, tenían que limpiar. Y miren cómo en el capítulo anterior le hizo el llamamiento a Josué. ¿Cómo me gusta ese llamamiento? Llama a Josué y reprende a Satanás. Y este tiempo yo siento que nos está saliendo cosas feas, pero el Señor está reprendiendo a Satanás. Y dice, Josué estaba con vestiduras viles. No dijo, ay, Josué, el sacerdote ya está listo. Estaba con vestiduras terribles, Josué. Como nosotros, de rechazo, de resentimiento, de amargura, de orgullo. Pero el Señor le dijo, Jehová te reprenda. Y dijo, ese es un tizón arrebatado del incendio, ¿no? Del enemigo, pero él es mi hijo. ¿Y qué le dice? Le dice, eres mi hijo, yo te llamé, pero te voy a quitar todas esas vestiduras viles. Y empezó a hacer un proceso con Josué, como Dios está quitándonos en este tiempo vestiduras a todos. Y eso duele porque además están bien así, metidas hasta los huesos, eso duele. Pero mire, Josué se quedó ahí y le quitó todas las vestiduras, dice ahí, he quitado tu pecado. Y dice, y te pongo mitra limpia sobre tu cabeza, una nueva mente. Y me gusta eso cuando dice, y tú vas a estar en mi casa, pero te tengo que limpiar. Y dice, pero Josué sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. Yo traigo a ti un renuevo. ¿Quién toma esta palabra? Puedes estar batallando porque en estos días yo tuve una lucha conmigo. Me estaba saliendo cosas todavía. Y yo, ay Señor, estaba como, está frustrada. Pero el Señor me decía, tranquila, yo estoy permitiendo esto porque voy a sacar de ti algo nuevo. Lo importante es que tú perseveres. Y dice, yo voy a traer un renuevo. Y habla de una piedra que tiene 7 ojos. Y esos ojos ya sabemos que son los ojos de Dios. Miren, cuando Dios ve las personas, Dios mío, es tremendo. A veces nos pasa, vamos a orar por alguien y uno lo ve todo oscuro, la persona, la situación, y viene ese candelero tan hermoso y ¡buah! Muestra algo tan maravilloso que uno se queda sorprendido. Pero si juzgamos por lo que vemos, por lo que oímos, por nuestros sentimientos, hay una oscuridad terrible en los matrimonios, en la iglesia, en el país. Y qué lindo que este tiempo estén los candeleros encendidos en nuestras naciones, porque Dios ha dado una palabra poderosa. Démosle un aplauso al Señor, aleluya. Miren, y me gusta, léanse todo Zacarías, es maravilloso. Y Zacarías 8 dice, no se preocupen, dice, 8 o 9, porque en estos días no ha habido paga de hombre ni paga de bestia, ni hubo paz para el que salía ni para el que entraba, a causa del enemigo. Y yo lo dejé a cada hombre, cada cual contra su compañero. Mas ahora no lo haré con un remanente de este pueblo como en aquellos días. Y viene una promesa maravillosa. Yo no sé si tú vas a hacer ese remanente. Ojalá que sí, amén. Todos los que están acá, los que están allá.
Pero ese remanente va a ser un pueblo como esos olivos que se dejan sacar, porque dice que somos las ramas, quiere decir que Él nos va a arrancar de todas esas ramas, de esas raíces viejas, de ese árbol del bien y del mal, el conocimiento y lo que ha producido, esas simientes que ha producido, y que tú las reconoces a veces que hay en tu corazón, pero que nos dejamos cortar ahí, y Dios permite que salga a la luz eso, para que tú le digas: Señor, tengo esto, tengo esta vestidura vil, tengo esta raíz, pero yo no la quiero. Y que oremos por nuestras naciones, cada nación el Señor ve un candelero diferente. Cuando oramos por el Perú, el Señor muestra una nación, sí, con las dificultades. No es que el Señor diga: ahí está lindo Perú, no, esto tiene esto y esto y esto, pero yo tengo esto para el Perú. Démosle un aplauso para Colombia, para las naciones, para las familias. Bueno, pero estaban estas dos ramas ahí. Y pues para Zacarías era difícil, porque Zacarías también era sacerdote. De hecho, él también ejercía también. Y a ellos les tocaba todos los días limpiar. Y ahora ver que de los dos ramas salía y alimentaban el candelero. Y yo creo que el candelero se va a manifestar en la medida que nosotros seamos esa aceituna, injertados en él. Y ese es el trabajo, este es el renunciar a nuestras raíces viejas y dejarnos injertar por fe. Y va a salir la aceituna. Nos gusta la aceituna, y por algo Perú es una nación de aceitunas. No será coincidencia, hay que cantarla, ¿no, Ani? La aceituna, hay que cantar. Menos mal que van a venir las fiestas patrias. Bueno, y por algo será, de verdad, que Perú es de aceitunas, y además deliciosas. Pero esa aceituna tiene que ser triturada para generar aceite. Y eso duele. ¿Alguien sabe de lo que estoy hablando? Eso duele. Pero lo más precioso, si estás pasando un momento de dificultad, es que no te salgas, que seas ese remanente que le digas al Señor: Señor, acá me quedo, y si tienes que triturarme, hazlo. Porque cada proceso que estés pasando de dificultad, en ese lagar precioso, así como hay de uvas, hay de aceitunas, va a comprimirse, pero eso va a generar en ti un aceite para ese candelero. Y ese candelero va a ayudar a muchos, porque somos la iglesia. Y nos necesitamos todos. A mí me gusta mucho el aceite que da acá Misori, Teresita, cada uno de nosotros da un aceite. Ahora, yo no voy a decir: oiga, ese aceite es el mío. No, ahí en el candelero va a pasar. Pero necesitamos todo de ese aceite: el aceite del pastor, el aceite de cada uno de ustedes. Y qué lindo saber que trabajamos en compañía. Y ahí no es que yo soy el que figuro, yo soy el tenaz, yo soy el que no. Él. Y nosotros felices de ser un instrumento para Él. Y las naciones necesitan ese candelero. Y ojalá tu casa también. Amén. Vamos a ponernos de pie. Bueno, vamos a pedirle a nuestro Padre. De pronto no era fácil para estas compañías. Y habla del número 2. Yo le decía: Señor, pero ¿por qué no 2, sino por qué no 3? Si tú siempre hablas del 3. Y el Señor me acordó que Él mandaba de a 2. Cuando utilizó a Moisés, lo utilizó con Aarón. Él es el 1 y nosotros como iglesia somos el 2. Y de pronto vemos nuestras tierras con tanta dificultad. Tu casa, tu hogar. A ti mismo te ves. Y tú dices: Señor, yo con estas vestiduras tan feas que me han salido de rechazo, de amargura, de resentimiento, de soledad. Y puede ser que estés pasando esa limpieza de Josué. Y puedes tener todas esas cosas, pero lo importante es que sepas que el Padre te escogió desde la eternidad. Y que Él tiene un plan precioso para tu vida.
Y ora en esta noche, dile a tu Padre, habla con Él en esta noche. Señor, necesitamos trabajar como familias. Necesitamos trabajar como iglesias, como naciones. Señor, hemos visto cómo ha salido la cautividad en este tiempo. Y tú nos dices ahí que inclusive no hay paz para el que entra ni para el que sale a causa del enemigo. Y tú estás permitiendo este tiempo para despertarnos. Porque habían simientes muy escondidas en nosotros de ese árbol aparente del bien, del mal, del conocimiento sin ti. Y estamos produciendo frutos aparentes. Pero Señor, tú quieres un aceite genuino, un candelero de oro probado. Y te pedimos, Espíritu Santo, en este tiempo, que podamos pasar este proceso de limpieza. Señor, quítame, pídele, Señor, quítame esas vestiduras. Yo quiero estar en tu casa, ser parte de ese candelero. Y si estoy pasando tiempos de trituración, Señor, ayúdame con el espíritu de sabiduría y de inteligencia para poder entender este tiempo, el propósito que tienes. Señor, y declaramos esa palabra que dice que así como empezamos con lo pequeño, vamos a terminar, Señor, como dice Zacarías 4, en este tiempo y para esta hora. Y oramos por nuestras naciones, por nuestras familias, por aquellas cosas que tú nos quieras utilizar, Señor. Y te damos gracias, Espíritu Santo, porque tú nos vas a ayudar en este proceso. Pero ayúdanos a tener temor de ti y a no juzgar por lo que vemos, y a no juzgar por lo que oímos, ni siquiera por lo que sentimos, sino por tu Espíritu Santo. Gracias, Señor. Amén.